Familia, sean bienvenidos. Los saludamos desde acá de nuestro podcast en esta nueva semana. Qué rico que estén con nosotros. Hoy día tenemos el privilegio de adentrarnos en un nuevo estudio, en un nuevo profeta. Sé que está en la rama de los no tan menores, pero quizás podría ser el más conocido de todos. Hoy día nos acompaña nuestra pastora. Pastora, si quiere saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola, muchas gracias por estar acá. Me encanta este espacio, lo que cómo ha crecido. Sí. Se disfruta el que se haga bien amena la conversa. Entonces, muchas gracias y espero que les guste y que nos vamos desafiados con este libro. Sí, librazo. Librazo, sí. Totalmente. Muchas sorpresas en este libro, creo yo. Yo me topé con varias sorpresas. Sorpresas teológicas. Por fin puedo eliminar la idea del pez y el naufragio. Sí. Hay mucho más detrás de este libro. Y también los invitamos a todos ustedes de que puedan indagar. O sea, post-grabación, o sea, pre-grabación, estábamos conversando de cómo se pueden tomar distintas perspectivas del mismo libro. Y ideas súper profundas que fácilmente darían para una prédica. Para una serie completa. Para una serie completa, para un podcast completo. Sí. Entonces hay mucho contenido en el cual ustedes ahí conversando, sobre todo los grupos de conexión, que es la idea, expriman, saquen el juego y disfruten de este gran libro. Pero bueno, sin mucho más preámbulo y para partir, pastora, si tuviera que resumir su prédica en un minuto, ¿cómo sería? Como decías tú, hay tanta riqueza en el libro que yo estaba como queriendo dejar como la parte más sensible quizás que es entrar en lo que estaba pasando en el interior de Jonás y finalmente hacer una retrospectiva hacia nosotros mismos, este espejo que yo decía en la prédica, que nos pudiéramos encontrar con quién es Jonás y encontrarnos a nosotros mismos con las mismas luchas que este profeta, este gran exitoso profeta, porque finalmente tuvo mucho éxito en el mensaje que tenía que dar, pero estaba luchando con él mismo, con su naturaleza. Entonces tenía el anhelo que nos fuéramos desafiados a encontrarnos en la figura de Jonás nosotros mismos. Súper. Jonás, mientras leíamos el texto bíblico, queda muy claro, bueno, ahí lo invitamos a revisar la prédica en YouTube, de los capítulos exactos donde Jonás tiende a arrancar de la voz. Entonces, cuando uno lee el estudio completo, los capítulos, entiende al profeta, como que uno logra captar cada momento en el cual él va arrancando de este mandato de la voz de Dios, como él quizás falla, por así decirlo, cómo se hace escéptico a su misión, a su propósito, cómo él lo hace algo ajeno. Y al analizarlo de esa forma y verlo de esa perspectiva y tomándome de tus palabras, uno dice, wow, ¿cuántas veces he arrancado de lo que Dios quiere para mi vida? O ¿cuántas veces he hecho vista gorda? ¿O cuántas veces me he hecho el Larry? O un sinfín de excusas en las cuales pude haber escuchado la voz de Dios y ir con todo y ver lo que Dios tenía preparado para mi vida, pero por razones muy mínimas quizá y muy vagas en nosotros tomamos otras decisiones y arrancamos como Jonás, por así decirlo. Y eso lo encontré buenísimo, eso lo encontré bueno a un aspecto muy general y creo que fue de entrada para la serie, para el profeta. Dije, wow, o sea, por fin entendemos algo más profundo que la ballena. O sea, que sacando a la ballena la historia. Sí. Pero eso estuvo increíble. Sí. Era importante para mí como sacar el estereotipo de la escuela dominical. O sea, fui profe de escuela dominical toda mi juventud. Sí. Y es una historia muy linda que lleva a los niños a imaginar, pero necesitamos ver el poder que hay detrás de esta historia, que si también dejamos lo de la ballena, también perderíamos mucho. Totalmente. Porque ahí también se muestra el poder de Dios milagroso que sigue actuando de esa forma, pero hay mucho más allá atrás. Sí.
para recoger. Y continuando, y quizá aquí voy a hacer un ejemplo de un poquito más actual, cuando leíamos el libro de Jonás, que está cargadísimo de ilustraciones muy potentes. Escenas muy, muy gigantes. Todo grande ahí. Todo grande. Sí. Y todo lleno de acción, de drama. Era casi ver una serie en Netflix de mucha emoción. Yo estaba escuchando y decía, esto da para una temporada de Game of Thrones, decía yo, y con tanto poder y cosas increíbles. Y entre ellos la escena del barco, cuando Jonás ahí está nuevamente arrancando. Y se ve enfrentado primero a la tormenta, luego a la tripulación, y vemos este desenlace tan potente. Yo sé que ahí hay mucho contenido, hay mucho diálogo entre la tripulación y Jonás, mucho conflicto entre medio. Y podemos ver acá cómo Jonás arrancando de la voz de Dios, ahora sí, y Dios lo llama de nuevo y empieza esta tormenta. Y en medio de todo esto vemos este ejemplo, y aquí lo tomo de lo que tú mencionabas hace minutos atrás, previo al podcast, de cómo el error de Jonás, llamémoslo así, el arrancar de la voz de Dios, termina perjudicándolo no solo a él, sino que a la tripulación y a la gente que va con él. Ese punto lo encontré. Sí, buenísimo. sí. O sea, nosotros estamos... El libro muestra la fragilidad, debilidad de Jonás, o sea, lo expone ahí, entonces vemos a un Jonás que va cayendo en su propio hoyo, es como él va bajando con sus malas decisiones, una toma de decisiones, una arrogancia, es cada vez más bajo cuando nosotros decimos tocó fondo. Claro. Y lo vemos en este primer capítulo tocando fondo, o sea, ya estaba ahí en lo más profundo. Jonás dijo, puedo dar más, puedo ir más. Pero sigue siendo de una posición muy arrogante, su parada. Entonces, tiene a un grupo de marineros que está tratando de salvar la situación y aún así sigue. Entonces, un poco la similitud que podemos hacer es que a veces nosotros estamos en pecado y empezamos a tomar decisiones que van una tras otra, llevándonos a un lugar muy oscuro, de un letargo espiritual, de un desencanto de las cosas de Dios, de no escuchar esta voz, y quizás decimos en esta apatía, o sea, ¿qué importa si yo me estoy hundiendo? O sea, ¿qué te importa a ti? Y finalmente, no, o sea, nosotros estamos arrastrando con esas decisiones, arrastramos al quien está cerca mío. Entonces, un poco esa es la imagen, que él está en este letargo, en este hundimiento, está llevando un grupo de personas contigo. Entonces eso podría ser una alarma que no, o sea, mi pecado te va a influir a ti, va a influir a mi familia, va a influir a mi iglesia. Sí. Entonces ponerle un poco atención a eso, que en la tormenta nos llevamos a un grupo, o sea, no hay caso que estamos solos. Qué potente igual, porque siempre uno ve el pecado como algo individualista, en el sentido es, yo pequé, yo estoy equivocado, yo estoy errando, pero qué increíble es que el pecado se expande mucho más y arrastra a nuestro entorno. Y creo que poco lo mencionamos, en el sentido de que el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino que a nuestros círculos. Hay harto que analizar ahí. Qué bueno el ejemplo de Jonás, que aquí lo vemos en una tormenta gigante. Y qué buen ejemplo. Y continuando con eso, y aquí viene una parte que a mí me sorprendió mucho, que es cómo Dios ocupa la desobediencia y el caos para obrar aún. Claro. Y cuando vemos que Jonás ya está en su diálogo, en su arrogancia, la tripulación decide lanzarlo. Y bueno, dando contexto a esto, la tripulación estaban clamando cada uno a sus propios dioses. Entonces cuando ven a Jonás, que creía en el Señor, y él en su arrogancia dice, láncenme y verán que la tormenta va a parar. Qué chistoso igual, es como decir... no sé, yo... ¿Cómo soy tan necio? O sea, sí. Yo leí, o sea, tú lo mencionaste y dije, ¿qué diálogo pasa? Más raro, así como... No, los contrastes que hace de estos marineros paganos orando a sus propios dioses, después
tienen la revelación finalmente que el Dios de este hombre débil, que ya les había dicho, yo estoy arrancando de él, o sea, lo dice la palabra que él les había contado, la razón de su viaje. Y aún así ellos se convierten viendo a este hombre chiquitito, este hombre porfiado, este hombre arrogante. Aún así ellos pudieron experimentar el poder de Dios, o sea, y eso cambió su vida. Ellos terminan ese capítulo dando sacrificio, orando a nuestro Dios y haciéndole promesa. Entonces, una conversión bien interesante con un instrumento bien débil. Sí, totalmente. Dios utilizó todas estas cosas y ahí uno dice, oh, Señor, yo quiero ser un instrumento un poquito más decente. Sí, totalmente. Sí. Yo veía a Jonás, yo lo imaginé así en el mar, así ahogándose y diciendo, no, ven, ya tenía razón. Sí. Seguía la arrogancia. Ahogándose así. Sí. Eso me dio mucha risa. Pero en el contexto grande fue como, wow, qué increíble como Dios ocupa esta situación. O sea, Jonás lo lanzaron. Creo que no se especifica cuántas personas eran la tripulación, no, pero me imagino que debe haber sido varias personas, todos paganos. Y al ver el poder de Dios en ese instante, o sea, hablemos fácil, 20 personas convertidas. Era un viaje largo porque iban al Nuevo Mundo. Entonces la distancia en kilómetros, no me acuerdo cuánto es. Pero era larga, era llegar a España desde... Era un viaje no menor. Sí. Entonces, cuando llegaron todas estas personas, o sea, convertidas, clamando a Dios, y lo increíble es cómo Dios ocupó esta situación para hacerla. Y yo cuando, analizando y viendo, escuchando la prédica, decía, wow, a veces se me olvida lo grande del plan de Dios. A veces hay mucho que no vemos, que Dios actúa y actúa de forma increíble y muy potente. Y lo más sorprendente que fue en este caso, como Dios ocupó a alguien con un carácter así horrible en medio de una tormenta para aún así convertir y entregar, demostrar su poder a muchas personas. Esto me dice que no hay excusa para no escoger un buen momento de hablar de Dios. O sea, ese puede haber sido, yo le decía, pensaba, es el peor escenario para hablar de Dios, no sé, de conversar, dije cómo Dios acaba de mostrar de su poder. Y fue algo que dije, wow, o sea, no hay excusa, el escenario no es condicional para que yo pueda hablar de Dios. O cómo Dios usa momentos muy críticos en la vida también para hablarle a personas, es otra. Hay situaciones que estamos en la oscuridad, que estamos en lo más bajo, que hemos probado esa muerte espiritual. Totalmente. Y el Señor se hace presente y las otras personas lo pueden ver. Y eso es muy bonito también. El Señor ocupa más que este castigo divino te estoy dando. Vemos en el libro que siempre está tratando. Voy a ocupar esto para que puedan ver mi gloria, para que puedan ver mi gracia, para que puedan vislumbrar mi perdón. Entonces, el Señor sigue usando momentos oscuros para redimir. Entonces, es bonito. ¿No? Y avanzando, y quizá aquí voy a hacer un paralelo nuevamente con el carácter algo especial de nuestro amigo Jonás. Cuando él llega a la ciudad, me gustó mucho que te detuviste en analizar y que toda la iglesia analizara de que para recorrer la ciudad se demoraban fácil 3 días, pero Jonás lo hizo en un día. Y también, o sea, en mi mente fue muy chistosa. Entonces, igual lo personificaste y creo que dio en el clavo. Ahí Jonás tenía que entregar el mensaje en la ciudad. Y si uno en una actitud normal, turística, por así decirlo, se demora 3 días en recorrer la ciudad, y Jonás se demoró 1 día, y más encima tenía que entregar una profecía, una palabra potente al pueblo, y se demora 1 día, o sea, ¿qué hizo o qué estaba pensando Jonás para entregar un mensaje que se demoró 1 día en toda la ciudad? O sea, ahí, analizando esa situación fue, o sea, ¿qué estaba pensando? ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿Por qué lo hizo tan rápido? ¿Por qué quiso hacerlo tan rápido? ¿Cómo fue el mensaje que entregó en el sentido o sea, podemos parafrasear de que se viene el caos, no sé, la ciudad iba a ser destruida, no recuerdo bien las palabras. Como en 40 días. En 40 días. Será destruida. Será destruida en 40 días. Entonces lo ha dicho en menos. Y esto es
solo mi pensar, no es, quizás no es una teología pura, pero suena más como una amenaza Sí. que llevar un mensaje de salvación. Era como, les voy a contar lo que el Señor va a hacer con ustedes, pueblo malvado. No lo dijo así. Claro. Dijo, la destrucción vendrá en 40 días. Y él lo hizo lo más rápido porque quería terminar. Él sintió de parte del Señor que tenía que ir, voy a llevar el mensaje y esto se acaba bien rápido. Claro. Entonces, esto que sonaba como una amenaza, finalmente el Señor lo utiliza para cambiar los corazones y cambiar los caminos, porque dice que sí hicieron estas transformaciones. Es potente. O sea, vemos ahí a Dios obrando. Al Señor obrando, o sea, en este mensaje que no era quizás como el Señor quería, pero finalmente Él lo usa. Sí. Él lo usa y pasa. Y en este ejemplo quiero entrar quizás en un tema bien redondito, bien gordo, por así decirlo, que me llama mucho la atención, que es en pos de la ayuda o el post de la misión que tenía Jonás. Aquí voy con esto de que Jonás tenía una misión, entregar la profecía a este pueblo enemigo. Claro, sin dato no menor. Y Jonás lo hace muy rápido en un día porque él sentía esta presión y todo. Pero eso quizás nos lleva a analizar en cómo nosotros, al escuchar la voz de Dios, estamos ayudando a los que más necesitan, o cómo nosotros estamos ayudando, o cómo deberíamos ayudar de buena forma. Y acá entre medio conversábamos y analizábamos la idea de que el ayudar, o sea, que el ayudar es la herramienta, pero el final o el fin es entregar la salvación y la palabra de Dios como sea. Y tómese la ayuda como con lo que sea, o sea, lo hemos conversado, lo hemos vivido, nuestra iglesia es misionera, se lanza la ayuda en todos lados, pero el fin no es como de nosotros del ministerio, o el fin universal no es ir y entregar algo y listo, nos fuimos, sino que esa es la herramienta, el canal. La iglesia, en sí, el movimiento se esfuerza en poder crear estos caminos para llevar algo más. Y ese algo más son las buenas nuevas, la noticia de Jesús. Y qué lindo este ejemplo de Jonás, que vemos esta ayuda express. Esto rápido. O sea, estaba yendo al lugar más conflictivo del momento. O sea, estaba yendo donde estaban quemando las papas en cuanto a destrucción, abuso. Estaban ellos avanzando militarmente y lo estaban haciendo de una forma pero brutal. Estaban avasallando. Entonces, nosotros, o sea, y este hombre, o sea, él es enviado a parar esto. Entonces, sí, él lleva un mensaje, ¿cierto? Se supone que lleva un mensaje, y a veces nosotros también, porque tenemos nuestro mensaje. Eso también. ¿Cachai? Tenemos nuestro mensaje listo, y nosotros podíamos hoy día, yo le decía en la prédica, sería como ir a Gaza, hasta ese lugar conflictivo del minuto histórico, y nosotros podríamos ir allá y querer llevar ayuda social, pero si nosotros no llevamos el mensaje de salvación a ese lugar, no tiene el peso. Claro. Totalmente. No tiene el peso. Entonces yo creo que esta incursión de él de llevar solo el mensaje, que también es la contracara, llevar solo el mensaje y no relacionarte y no tener el amor para las personas que están recibiéndolo, también se anula. Finalmente el Señor obra, y vemos que obra en Nínive, pero él no tenía ni una gana de dar misericordia ni amor. Nada. Es más, o sea, un poquito más adelante en la historia vemos que él tenía mucha rabia y no quería nada con esta gente. Sí. Entonces nosotros un poco lo que aprendemos es que nuestro mensaje tiene que estar lleno del amor de Cristo. O sea, gracias, yo voy a preocuparme de entregarte el mensaje de salvación, pero me voy a preocupar que tu vida esté bien también. Totalmente. Que no haya más abuso en tu vida, que tus necesidades estén cubiertas, sino mi mensaje también sería pobre, sería express de un minuto, ¿me entiendes? Claro, sería vacío. Sería vacío. Qué lindo recordar que
De hecho, no solo en ayudar ni en dar un mensaje, me calza mucho este ejemplo, sino que también en servir. Y aquí vuelvo a un plano mucho más grande. Todo lo que hagamos, si no lo hacemos como prioridad, teniendo a Cristo, teniendo a Dios en medio, no vale nada. O sea, si tú estás sirviendo, pero para vanagloriarte, o mejor dicho, para que las personas te admiren, o sea, estás totalmente perdido. El servicio es para Dios y lo que haces es para Él. Si tienes que ayudar, la finalidad no es que te admiren porque trajiste una ayuda así y te pongan en un podio, sino que es la oportunidad de poder hablar de Dios. Es algo que hemos estado hace harto rato, creo que todo el año lo hemos ido poniendo en la tarima, que tiene que haber una coherencia con lo que nosotros decimos que somos y con nuestros actos. Totalmente. Y los actos tienen que ser de justicia, de amor, de bondad, de llevar el evangelio, pero también llevar la ayuda, de ser portadores de la gracia. Entonces, un poco eso vemos que no existió ahí. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos la historia de nuestro propio Jonás? O sea, quiero siempre llevar este argumento, claro, soy hija de Dios. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, no pero cuando yo lo digo, también la gente lo tiene que recibir. O sea, yo soy hija de Dios y por eso estoy aquí contigo. Voy a estar en tu sufrimiento, voy a estar en tu necesidad. Totalmente. No, buenísimo. Familia, bueno, para ir cerrando el podcast, siempre las conversaciones son muy buenas y le instamos a que en grupos de conexión puedan seguir conversando. Aquí pasa siempre volando. ¿En serio? Tocamos 2 temas nomás de toda la prédica de Jonás. Lo animamos a que sigan conversando y compartiendo, debatiendo. Devorando este libro. Sí, muy bueno. Y bueno, para ir cerrando, pastora, palabras al cierre, ideas finales, mensaje final, consejos finales. Sí, yo terminé en los servicios diciendo, mirémonos, analicemos y encontrémonos esta semana que estamos todos en nuestra iglesia estudiando el libro. Encontrémonos con nuestro propio Nínive, enfrentemos a Nínive. ¿Quién sería nuestro Nínive? Y seguramente cada uno de nosotros tiene a este Nínive aquí, en la retina, en el corazón, ese puntito que nos duele, ese que a veces no nos deja caminar bien. Si no existiera este Nínive, quizás mi vida cristiana sería mejor. Y pensamos que es por culpa de Nínive que nosotros no estamos accionando bien. Entonces, quizás entregarle al Señor nuestro Nínive y nosotros comenzar a orar por Él y ir en búsqueda de nuestro propio Nínive. Buenísimo, buenísimo. Buen mensaje. Genial. Familia, bueno, cuídense mucho, disfruten este podcast, ahí compártenlo y siga que la conversación continúe en sus grupos de conexión. Nos vemos en el próximo capítulo.